Este segundo bloque tiene que ver con el tema de administración de fondos para la protección social en salud y es parte de la discusión que en la mañana hemos planteado, cómo buscar la forma más eficientes de gestionar los recursos financieros que llegan para los temas de salud. Tenemos en la mesa, nos acompañan dos personas que tienen mucha experiencia en este tema de los fondos y desde la perspectiva de Chile y de Uruguay nos van a exponer tarde. Sobre el primer tema, administración de fondos del aseguramiento de salud, la experiencia de Chile, nos acompaña Rafael Urriola, viejo amigo y ex jefe de planificación de FONASA, el Fondo de Salud de Chile, colega, el planificador queda, entonces seguimos siendo colegas. También nos acompaña el doctor Miguel Fernández Galeano, doctor en medicina, con posgrado en administración de servicios de salud, o sea, esos médicos que en el camino ya casi nos dicen. Además es ex viceministro, ex viceministro de Salud de la República Oriental del Uruguay. Entonces, como comprenderán, con mucha experiencia en estos temas. A diferencia de la metodología que usamos en la mañana, van a ver los dos exposiciones, vamos a tener las dos exposiciones, pero además vamos a contar con un panel de comentaristas, en la cual tenemos ya presentes a Margarita Petrera, por el Observatorio de Salud del CIES, vieja conocida de todos nosotros, otro desconocido para muchos, Pedro Franque, también muy conocido en el medio, en representación de la sociedad civil, y está llegando el economista Edmundo Beteta, que es asesor del despacho ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas, y con experiencia también haber trabajado en el Ministerio de Hacienda de Chile. Entonces, digamos, tiene mucho también que aportar en este proceso. Entonces, para no alargar más esta presentación, yo quiero dejar el uso de la palabra a Rafael. Tienes el atrio para ti, nosotros más bien. Eso es para ti. Primero agradecer entonces la invitación al Ministerio de Salud, OPS, USAID, por esta posibilidad de intercambiar opiniones sobre un tema que siempre está vigente. No es quizás una de las características de los sistemas de salud mundiales, que estamos en permanentes reformas. Si ustedes vayan al país que vayan y preguntan por la salud y le van a decir: estamos en un proceso de reforma, estamos discutiendo, estamos cambiando, y unos van cambiando hacia un lado y otros vienen de vuelta, por lo tanto aumenta las confusiones, y creo que la intención de hacer este foro justamente trata de evitar los costos de las confusiones, y eso creo que es muy útil. No estoy seguro que vaya a ser un gran aporte, pero voy a intentarlo. Se planteó administración de fondos de aseguramiento. Más que hacer una explicación, como de alguna manera me había planteado Augusto, de una explicación de lo que era el Fondo de Chile, yo he querido plantear temas de discusión, que habrán ejemplos de Chile o de otras partes, pero temas de discusión en un supuesto de alguien que va a asumir, como quien diría, alguien que va a asumir la dirección de fondos de aseguramiento. ¿Cuáles serían las cosas que yo pudiera sugerirle en media hora? ¿No? Porque esa es la otra restricción que tiene esta situación. Entonces, vamos a dividir, o vamos a plantear en 3 puntos. Lo primero es el marco conceptual. Es decir, los seguros no son algo que
que dé lo mismo tener un enfoque que otro, por lo tanto hay un marco conceptual sobre la base del cual uno hace una carta de navegación. Lo segundo, un marco operativo. Es decir, muchas veces planteamos una cantidad de principios, solidaridad, equidad, etcétera. Bueno, pero ¿cómo se operativiza aquello? Y me parece importante tocar el marco operativo. Y el tercer punto, que quizás sea el menos importante porque se trató en la mañana, es decir, importante desde el punto de vista de lo que yo pueda aportar, es el de la protección financiera, porque elegí aquello como uno de los temas que está en la convocatoria del foro. Entonces, lo primero es de que el marco conceptual uno tiene que elegir, es decir, uno en las instituciones tiene que tener una carta de navegación, tiene que tener un marco de planificación estratégica que se llama hoy día, y en el cual uno define, ¿no es cierto?, la visión, la misión y cuáles son los objetivos estratégicos de la institución, y con eso uno se mueve, y eso uno lo cambia, lo puede transformar, pero tiene que tener un marco general, cualquiera que ese sea. Lo que a mí me parece importante es de que, desde el punto de vista de lo que hemos definido en varias ocasiones, y en particular lo que se definió en Chile, es de que había que justamente colocar una línea, y eso se le llamó protección social. Por cierto, la protección social no se inventó en Chile. Es decir, por cierto, eso es una discusión muy antigua, pero se ha ido perfeccionando y aclarando el concepto de protección social en el marco de la salud. Quizás en los últimos 10 años se ha avanzado de manera importante en esta definición, a partir justamente de una definición de la Organización Mundial de la Salud. Dicho así, el punto es de que entonces, ¿cuál es el consenso básico de los servicios de salud? Es decir, yo creo que en esto hay un consenso universal que va más allá de lo político incluso. Todos están de acuerdo en que los puntos fundamentales de la seguridad social en salud tienen que ver con recaudar, de los fondos me refiero, recaudar y distribuir con eficiencia y equidad. Es decir, probablemente no haya nadie que diga que no está de acuerdo con esto. Pero después empiezan ya las diferencias entre los distintos grupos, percepciones, perspectivas. Pero sin embargo, no podemos olvidarnos de esto, porque a veces uno pone el énfasis y dice, bueno, recaudemos con eficiencia y distribuyamos con equidad. Y entonces se olvida que en la propia recaudación ya hay conceptos de equidad y que en la distribución no hay que incluir también conceptos de eficiencia. Entonces, por eso hay que hacer una pequeña repaso, por así decir, de la definición de OPS-OMS sobre protección social, y en la cual es muy importante que la idea de protección social está directamente relacionado con lo que hace el sector público. Es decir, la protección social, el que alguien que tenga mucho dinero pueda hacerse una autoprotección, no es protección social. Es muy importante tener claro el rol del sector público en el concepto y por lo tanto en el camino que nos estamos fijando en este caso. Entonces, lo primero es que tenemos el concepto de poderes públicos. En segundo lugar, hay un tema de que no basta con tener acceso a los servicios de salud, sino también en el concepto está ya incluido las condiciones de calidad, oportunidad y dignidad. Es decir, si nosotros colocamos esta definición en lo que pudiese ser la misión de un fondo, de un seguro público, de la seguridad social, ya estamos colocándonos condiciones y por lo tanto estamos dibujando de alguna manera las metas con las cuales podemos avanzar. Pero todo esto pasa en un cierto marco político de contextualización socioeconómico de las sociedades. Es decir, cuando nosotros planteamos el concepto de protección social en salud, tenemos que ver, como dijo Óscar anteriormente, de que estamos hablando de un blanco móvil. Es decir, en salud uno no está resolviendo los problemas de una vez, sino que esos van cambiando y van cambiando de manera importante, y quienes gestionen un fondo tienen que considerar al menos
tres condiciones que son las que vamos a ver a continuación. La primera, que ya deja de ser un problema secundario, es que los costos de la salud van a aumentar en todas partes y aumentan en relación directa con los ingresos de las personas, con los ingresos de los países, y también aumentan con el desarrollo mismo de las tecnologías y de las ofertas para resolver problemas de salud. Entonces, ¿qué pasa? Que el primer problema que tenemos es de que no puede negarse el impacto económico que tiene la solución de los problemas de la salud. Por así decirlo, en la vieja tradición a mí me ha tocado conversar con médicos de los años 50, que la parte económica era como ajena, incluso era molesto introducir temas económicos en los temas de salud. Pero sin embargo, ahí está, alguien tiene que pagar y eso hoy día no podemos dejar de incluirlo. ¿Cuál es el problema? Que la salud aumenta en promedio más que el resto de los gastos o del resto de la distribución de los presupuestos en todos los países. Eso es más o menos universal y nuestros países, es decir, en particular la situación en que está Perú, es probable de aumentar que la demanda, el impacto de la demanda sobre servicios de salud por el crecimiento económico va a ser mucho más grande de lo que se cree. Es decir, va incluso probablemente a tener una inflexión mayor en los próximos años. Entonces, ese es un viejo problema, porque esto que está aumentando viene ya desde los años 70 siendo un problema en los países desarrollados. De hecho, fíjense que hay varios premios Nobel de Economía que han tratado el tema de la salud, por algo han incursionado en eso. Se plantea, bueno, pero las economías pueden soportar los gastos en salud. Sí, es decir, por allí Rubén Suárez nos planteaba de que, ¿cómo se llama? El país que gasta, bueno, ¿cuál era la isla? Bermuda. Que me cuesta llamarle país en realidad, es como una especie de sucursal bancaria internacional. ¿Ah? Entonces, pero bueno, evidentemente la gente de Bermuda podrá considerarlo de otra manera, pero desde el punto de vista de la significancia o las características especiales, es decir, lo que quiero decir es de que se puede llegar a gastar mucho, porque todo depende de cuánto está creciendo el conjunto del producto. Por lo tanto, no es el problema el cuánto se va a gastar, sino de que cómo se va a gastar lo adicional. Pero además tenemos un contexto especial, esto ustedes lo conocen, es decir, estamos hablando de un problema de salud y de un problema económico, pero sin embargo, en tanto problema económico, es un mercado bastante especial, es decir, tenemos consumidores, todas las asimetrías que se plantean, en que tenemos consumidores, es decir, los pacientes que no están suficientemente informados, los prestadores que cada vez tienen un poder diferenciado y que eso está generando enormes problemas por lo que se considera demanda inducida. Tenemos demandas de salud por parte, por ejemplo, del Estado, que son muy importantes. Es decir, dicho en términos generales, porque esto ustedes lo han escuchado, el mercado de la salud no es un mercado que pueda ser tratado con las reglas normales de la economía en términos de ofertas y demandas en competencia perfecta. Por el contrario, estamos hablando de un mercado que dista mucho de ser perfecto, y eso significa, cuando los mercados no son perfectos, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la solución? Es que es mucho más importante el rol de las entidades reguladoras. Esa es la conclusión que tiene el hecho de que estos mercados sean tan poco perfectos, es de que entonces el rol de las autoridades sanitarias, el rol de las autoridades que tienen que ver con los temas económicos en la salud, son mucho mayores que en los casos de mercados más perfectos desde el punto de vista económico. Pero hay nuevos problemas, es decir, además de los viejos problemas, hay nuevos problemas, es decir,
se nos está moviendo el mundo y uno de los nuevos problemas es justamente que hay cambio epidemiológico. Es decir, fíjense que en el caso particular, ya por decir de los nuevos problemas, o sea, la obesidad ya está significando 12% de los gastos en salud en Estados Unidos, ¿no? Es decir, ¿cuántos son los gastos que tienen las enfermedades mentales? En fin, hay muchos cambios que no vale la pena insistir, pero lo que hay que tomar en cuenta es de que muchas veces nosotros, en tanto administradores de fondos, o sea, por lo tanto, saber cómo distribuimos los recursos, tenemos que saber también en cómo vamos preparando el cambio para que esos recursos se vayan también fomentando o dando señales para que la oferta, ya sea pública o privada, corresponda a las necesidades de los nuevos problemas que existen en los países. Tenemos el cambio técnico, es decir, en el caso del cambio técnico, una de las cosas más importantes que hoy día no puede dejarse al mercado actuar en términos de la oferta, digamos en el caso de los medicamentos. Es decir, fíjense que el 30% de las publicaciones que fomentan medicamentos en revistas especializadas, no estamos hablando de publicaciones en periódicos, publicaciones de tipo propagandístico, sino el 30% de las publicaciones que fomentan medicamentos en revistas especializadas se ha comprobado que han tenido distintos problemas con respecto a los resultados reales de aquellos medicamentos. Y esa explicación, esto lo da un dato que plantea con frecuencia Vicente Ortún, que es un especialista catalán en los temas de medicamentos. Es decir, y se ha comprobado que esto está relacionado con distintas formas de jugar por la investigación de tal modo que den los resultados que prefiere la industria farmacéutica, que ya está transformada en la industria más importante a nivel mundial, incluso en este momento superando a la industria del armamento. Es decir, no puede entonces el cambio técnico considerarse como algo neutro con respecto a lo que van a decidir las autoridades de los fondos de salud con respecto a qué se ingresa y qué no se ingresa. Para eso, el día de mañana yo voy a plantear algunas cosas que tienen que ver más específicamente con las medidas que pueden tomar las autoridades, pero lo que sí hay que considerar que ese es un problema nuevo, importante y que puede jugar muy decididamente con respecto a los gastos. Y, bueno, hay una demanda inducida que es la que hablábamos sobre los medicamentos, pero también esa demanda inducida puede provenir de los propios prestadores y eso también es un tema que corresponde a lo que está en las reglas principales de los encargados de la gestión de los fondos. Pero además, no solo nos cambian estos problemas, sino las mismas cosas van cambiando según los periodos y países. Es decir, las prevalencias de las enfermedades, por ejemplo, son distintos. Pero esto, más importante que este cuadro que da cuenta de la relación entre las prevalencias entre distintos países, fíjense que si ustedes hacen la curva simplemente la pirámide poblacional, la famosa pirámide poblacional que se ha ido ampliando en la parte de arriba entre países, fíjense que si ustedes hacen el mismo ejercicio por quintiles de ingreso, en un mismo periodo, ustedes se van a dar cuenta que el primer quintil tiene la forma probablemente que el país tenía hace 30 años. Y en cambio el quinto quintil, me estoy refiriendo a Chile, pero yo les aseguro, hagan el ejercicio en Perú y va a ser exactamente igual. El quinto quintil tiene la forma que tiene un país europeo. Es decir, este cambio que uno ve entre los países también tiene que considerar que está pasando al interior del país según los niveles de pobreza o según la heterogeneidad estructural que nosotros tenemos. Y eso es muy importante para el efecto de las políticas públicas, por cierto. Ese era el punto 1. Marco conceptual, decíamos,
Entonces, esas son las cosas que debieran tener siempre en cuenta los encargados de las políticas. El punto 2 que habíamos planteado tenía que ver con la dimensión operativa. Cuando uno dice protección social, uno dice, está bien, es decir, estamos de acuerdo en protección social. Lo que hemos hecho y hemos desarrollado en los últimos 6, 7 años, se desarrolló en FONASA, fue de establecer 3 o 4 dimensiones, tres principales dimensiones operativas para poder examinar la protección social y por lo tanto para poder establecer un mecanismo de avance en la protección social. No existe la protección social como un punto de llegada. Siempre uno puede mejorarla y siempre va a haber déficit. Porque la protección social total sería que todos tienen todo en el mejor de los momentos. Y eso obviamente significaría que los recursos son infinitos y por lo tanto siempre vamos a tener que ir avanzando o siempre van a haber cosas que no son posibles que se logren para todos. Entonces lo que nosotros planteamos era de que era posible definir 3 dimensiones de esa protección social. La una que tenía que ver con la cantidad de personas en el país que estaban afiliadas o estaban cubiertas por alguno de los seguros existentes. Esa es la primera condición. ¿Quiénes tienen cobertura? Eso le llamamos protección horizontal. Una segunda dimensión, que era la protección vertical, porque la primera es decir, sí, yo tengo un carnet que me dice que soy afiliado al seguro, pero después a qué tengo derecho real. Y eso le llamamos protección vertical y que se refiere a las prestaciones a las cuales las personas que tienen el carnet de afiliación, ¿qué prestaciones tienen derecho real de manera relativamente universal? Es decir, cómo en la medida en que vamos universalizando el acceso real a las prestaciones, vamos mejorando la protección vertical. Y la tercera tiene que ver con la cobertura o protección financiera y que se trata de saber cuánto de esas prestaciones son cubiertas de tal modo que los pagos que tienen que hacer las personas de manera directa, los gastos de bolsillo, no les signifiquen algún grado de catástrofe, además económica, aparte de la sanitaria. Una cuarta dimensión, que es el de la satisfacción usuaria, es una dimensión que no debemos perder de vista, pero que todavía no la hemos trabajado suficientemente en este esquema por una razón. La satisfacción usuaria tiene que ser transformada, o el usuario, el ciudadano, como dicen en Ecuador, en la nueva Constitución, ¿verdad?, tiene que ser capaz de poder opinar acerca de lo que nosotros hacemos. Y tenemos, por lo tanto, que tener capacidades nosotros para evaluar lo que el ciudadano está pensando de lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, esa también debe ser una dimensión importante de la protección social. En ese campo hemos avanzado en un tema que tiene que ver con... Hemos definido estas tres dimensiones, pero si no somos capaces de colocarle indicadores, por lo tanto, objetivos, que permitan saber cómo se está moviendo el sistema hacia una mayor protección social, evidentemente que no podemos hacer evaluación. Es decir, como ustedes bien saben, lo que no se puede medir no se puede evaluar, lo que no se puede evaluar no se puede cambiar ni se puede mejorar. Es decir, entonces es imprescindible, porque estamos hablando de gestión, estamos hablando de planificación estratégica, es imprescindible que estos conceptos, estas dimensiones tengan indicadores que son que muestren esencialmente hacia dónde queremos plantear. En la gestión, en la planificación, se van a ir especificando los indicadores, cada país, cada institución, cada instancia podrá ir mejorando la manera en que resuelve, pero lo concreto es de que necesitamos tener indicadores para poder mejorar la
gestión. Entonces, en el caso de la protección horizontal, están quienes tienen seguro, pero hay un tema que es importante. El tener seguro plantea la cobertura formal, pero también tenemos que ser capaces de ver cuál es la cobertura efectiva. De hecho, Augusto Portocarrero señaló, mostró un cuadro que yo voy a plantearlo. Esto ustedes ya lo vieron, que este cuadro que es para el caso de Chile, que es el similar. Es un poco menos en términos de los valores, pero en realidad es muy importante no solo saber, desde el punto de vista de los gestores del seguro, quiénes tienen derecho desde el punto de vista formal, sino tenemos que ser capaces de saber cuáles son las restricciones que existen para poder acceder de manera real a los seguros. Y en este caso, es decir, hay lo que se llama una exclusión económica de las personas que no tuvieron dinero y por eso no pudieron asistir o seguir un tratamiento, etcétera. Las personas que no tienen tiempo, que tiene que ver con restricciones de tipo administrativo, y las personas que les cuesta llegar, que tiene que ver con restricciones de tipo geográfico. Los sistemas de salud, por ejemplo en Cataluña, establecen de que cualquier persona que se demora más de media hora, de manera normal, en llegar a un lugar donde pueda ser atendido, tiene un grado de exclusión de salud. Esto significa entonces que en la decisión de las políticas hay que tomar en cuenta los niveles reales de exclusión. En el caso de lo que llamamos protección vertical, es decir, aquí realmente tienen acceso las personas, aquí viene algo que merece toda una discusión especial y que yo intencionalmente no lo voy a desarrollar porque, de hecho, la doctora Barría hizo más de algunas, hizo alusiones a aquello, pero me parece que es importante saber de que hay una gradiente entre el tener un plan de salud, el que ese plan de salud sea garantizado, es decir, que tenga no solo el derecho, sino que ese derecho esté explicitado en términos de oportunidad, o sea, tiempo, en términos de calidad, es decir, que esté de acuerdo a ciertos protocolos y que tenga también una protección financiera adecuada. Es decir, allí se explicita, en el caso de los planes de salud, se explicita el concepto de protección social de manera concreta y eso es algo que merece una discusión específica, pero que no corresponde a esta ponencia. En la protección financiera, yo lo que creo que hay que ver es que, fíjense que aquí tenemos, ahí hablábamos de recaudación, es decir, ahí tenemos las distintas formas de ingresos que puedan haber, y acá teníamos la distribución que corresponde a las compras. Es decir, las compras con presupuesto, lo que se hace con las donaciones o contratos, lo que se hace o cómo podemos hablar de los gastos de bolsillo. Este es el esquema de la protección financiera, pero lo concreto, lo más importante en el caso de la protección financiera es de que el hecho de tener algún tipo de evento de salud no conduzca a una persona desde una situación hacia la pobreza. Es decir, ese es el criterio principal y por eso mismo, desde que ya se ha dicho, los gastos de bolsillo son profundamente inequitativos porque las personas que tienen menos recursos obviamente arriesgan más en el caso de tener que solventar con sus propios recursos la salud. Allí están los indicadores, no voy a detenerme en los indicadores, hay un documento que hicimos sobre que está ampliamente detallado cada uno de los indicadores, Augusto lo tiene, por lo demás pueden pedirme, por ahí estaba también en el mail, pueden pedírmelo, yo puedo enviárselo un documento con los indicadores de cada una de las cosas. Pero lo más importante es de que hay que saber en términos del marco general cuáles son, cómo podemos reducir los gastos de bolsillo, cuáles son los impactos de no reducirlos. Ahí tienen ustedes cómo se distribuyen
los gastos públicos y privados. En América Latina estamos todavía en un nivel completamente alejado de lo que puede llamarse un nivel de los países desarrollados, es decir, en la Unión Europea anda aproximadamente en 20%, probablemente esa sea una aspiración que debiéramos nosotros plantear en los lineamientos estratégicos. En el caso de Chile, el gasto privado es igual que o prácticamente similar al de Perú en términos de los gastos bolsillo, ahí está en 43.7. Réstenle usted a eso como gasto bolsillo porque las cotizaciones voluntarias son las que hacen las personas a la ISAPRE, es decir, llegamos de nuevo a 40. Esto, lo único que hay que destacar es que en la medida que la reforma de salud incorpora a los medicamentos, hace que haya bajado el gasto de las personas en términos generales, por la incorporación de los medicamentos, que es uno de los grandes déficits que tenemos prácticamente todos los sistemas de salud de la región. Un detalle en esto, el total de salud per cápita en dólares corrientes es tremendamente complicado en estos tiempos en que el dólar está de un día, baja el precio del dólar y no suben los gastos en salud, etcétera. Es decir, hay que tener cuidado con las definiciones en dólares que uno haga, y eso hace que las comparaciones entre países a veces no son muy certeras y hay algunas diferencias. Sin embargo, tal como se dijo, no por mucho gastar se vive más. Es decir, en las presentaciones que hizo Rubén, por ejemplo, mostraba que la esperanza de vida andaba similar, incluso hoy día entre varios países ya se asemeja, países que gastan con presupuesto y valores completamente diferentes, como Estados Unidos, como Chile, como Japón, que gastan distintos montos y tienen la misma esperanza de vida. El gran problema es de que la esperanza de vida, vamos a saber si es lo único que hay que medir, y pareciera que hay que medir vivir más pero vivir mejor, vivir más pero saludablemente, es decir, durar más no necesariamente el objetivo. Una última cosa que en esta es a propósito de lo que se ha planteado, que lo plantearon en varias oportunidades de distintos enfoques, dicen, bueno, pero ¿por qué ustedes, a veces no se nos dice, ustedes insisten en el sector público para que resuelva estos problemas? Y bueno, la verdad es que lo que se muestra con esta muestra de países, de distintos países, es de que los resultados en salud están positivamente asociados con la proporción del gasto público con respecto al gasto en salud. Es decir, el hecho de defender